Muy bien. Sí, entonces, fíjense muy bien. Ahí está el ejercicio. Dice, determina el voltaje en la resistencia R. Asuma que el capacitor C inicialmente está cargado a 10 voltios y el switch se cierra en T igual a 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí está, el switch se va a cerrar. Entonces, cuando el switch se cierre, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un voltaje inicial de 10 voltios. Acuérdense que un capacitor se comporta como si fuese una fuente de voltaje. El switch ya se cerró. Tengo la inductancia de 5 henries. Y luego voy a tener aquí la resistencia de 20 ohms. Y también voy a tener el capacitor. Ahí está. Que vale 0.05 faradios. ¿Sí? Entonces, ese circuito, como lo vimos ayer, vamos a transformarlo al dominio de Laplace. Entonces, recuerden que del positivo sale la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría primero este circuito? La ecuación que rige el circuito, ¿qué sería? Voltaje por donde entra es positivo, más menos, más menos, más menos. Entonces sería voltaje en la bobina más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor, ¿qué es lo que me va a dar? 10 voltios. Entonces, en el dominio de Laplace, aquí me quedaría una bobina, ¿cómo queda? Lo vimos ayer, quedaría como LS. Pero la inductancia, ¿cuánto vale? 5. Entonces sería 5S. La resistencia va en el eje real. Sí, entonces en el eje de las X, entonces esa no tiene, ahora sí que no hay derivada. Sí, en el dominio de Laplace, por la corriente. Sí, entonces aquí, ¿qué me quedaría? Una capacitancia. ¿Qué habíamos dicho en la clase de ayer? Que es 1 entre CS. ¿Y esto a qué es igual? 1 entre 0.05 faradios por S. ¿Esto cuánto nos da? 1 entre 0.05. 1 entre 0.05 nos va a dar a 20. Entonces, esto es igual a 20 sobre S. Muy bien. Entonces, aquí está la ecuación que rige al sistema. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Aquí viene una corriente. Como ya estamos en el dominio de Laplace, ¿cómo me quedaría? Voltaje en la bobina, ¿a qué es igual? Acuérdense, para que no les cause ruido, lo que hacemos, más menos 10 voltios, una resistencia y otra resistencia. Aquí hay una corriente que se va a llamar IS. Entonces, ¿qué sería? Voltaje, aquí vamos a ponerle impedancia 1, impedancia 2 e impedancia 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Voltaje que es igual a I por R por Z1. Entonces, ¿qué me quedaría la Z1? Vale 5S. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, aquí está 5S equivale a esta inductancia. Entonces sería IS por 5S. Más voltaje es igual a I por R. ¿Qué me quedaría? Más 20 IS. Más voltaje en el capacitor. ¿Qué sería? I por R. Sería IS por 20 sobre S. Esto es igual a 10.
Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos factorizar la IS. ¿Qué me quedaría? IS sería 5S más 20 más 20 sobre S igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Oh, no, 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 ojo, aquí un error muy común, muy común. ¿Sí? Todo ya está en el dominio de Laplace. Aquí está 20 por IS, pero al transformar su... Hagan de cuenta que hicimos esto, la transformada de esto, ¿sí? Al hacer la transformada de la ecuación que gobierna el sistema, es la misma que estamos haciendo este circuito equivalente. Entonces aquí la transformada de 10 voltios, ¿cuánto es? Esto, vean su tabla de transformadas, y esto equivale a la transformada de una constante, o de la función escalón. Y eso me va a quedar 10 sobre S, la transformada de la fuente de voltaje. Entonces, si a todo esto vamos a multiplicarlo por S, ¿para qué? Para quitar los denominadores. ¿Qué es lo que me va a quedar? Sería IS, me va a quedar 5S cuadrada más 20S más 20. Esto es igual a 10. Entonces, voy a cambiar de hoja, voy a transcribirlo. Me va a quedar de la ecuación anterior. Aquí está. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Podemos despejar lo que es IS. IS, aquí es igual a 10 entre 5S cuadrada más 20S más 20. ¿Sí? Ok, esa es la corriente que circula en este circuito en el dominio de Laplace, en el plano complejo S. Ahora, ¿qué hacemos? Acuérdense que hay que obtener vamos a antitransformar para encontrar la I de t. Entonces tenemos que expresar esto, el denominador, en forma de, para obtener las raíces, vamos a multiplicar arriba y abajo por un quinto, ¿sí? Para que me quede únicamente S, quitar este 5. Entonces, la I de S, aquí es igual 10 entre 5 a 2 entre, me quedaría S cuadrada más 4S más 4. ¿Y esto aquí es igual? 2 entre dos números multiplicados nos den 4 y sumados nos den 4. Sería más 2 y más 2. 2 por 2, 4, más 2 más 4. Entonces, ahora sí, vamos a antitransformar la I de S y vamos a encontrar la I de t. Por eso nos estamos ahorrando todo el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? El método de variación de parámetros, etcétera. ¿Esto aquí es igual? A la antitransformada de 2 sobre S más 2 por S más 2. Este es como si fuera, es más, este está directo, esto es igual, voy a reescribirlo así. Y de t es igual a 2 entre
S más 2 al cuadrado. Y S más 2 al cuadrado, esto sería la antitransformada. Y esto es igual a 2 antitransformada de 1 sobre S más 2 al cuadrado. Y chequen sus tablas de transformada de Laplace. Aquí voy a mostrar las transformadas para que lo alcancen a ver todos. Es 1 entre S más 2 al cuadrado. Aquí está la ecuación 16. Chéquense. Ay, la ecuación 16. Ya Profe, a se mí se me, me ve muy borroso, no alcanzo a ver. ya se me fue. Se me fue la imagen. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero es la de... Es ¿Mande? la de T por allá la menos AT, ¿no? Sí, déjame le escribo. Ahí está, ahí aparece. Sí, entonces voy a reescribirla. Porque sí se ve muy borrosa. Sí, esa transformada. Dice la transformada de Laplace de T a la AT es igual a 1 sobre S menos A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la transformada y esto, si fijan, se parece a esto. Es lo mismo. Entonces, aquí me va a quedar 2 por, ¿qué sería? T a la menos 2, que es lo que vale a T. Entonces, esto es igual a la I de T. Pero a mí no me están pidiendo I de T, me están pidiendo el voltaje en la resistencia. Entonces, aquí está el circuito. ¿Qué voltaje se queda en esta resistencia? Acuérdense que este circuito es igual que este y es igual que este. Voltaje que es igual a I por R. Entonces, voltaje en la resistencia sería I de T por 20, que es lo que vale la resistencia. Y esto nos da 20 por 2, serían 40 T a la menos 2 T voltios. Y ese es el resultado.